Shalom, mis amados, y bendiciones a todos. Vamos a dialogar en esta tarde un poco respecto a lo que significa profanar el Shabbat, profanar el día santo del Señor. Porque esta es la pregunta de muchos. ¿Cómo es que uno puede llegar a profanar? Profanar significa mancillar, manchar. ¿Y cómo puede uno profanar un día santo, que es el Shabbat? Vamos a leer en Éxodo capítulo 31, versículo 14. Dice, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Preste atención porque, de hecho, profanar el Shabbat trae un peso espiritual muy fuerte. Dice que en la antigüedad el que lo profanaba ciertamente moría. Dice, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada en el medio de su pueblo. ¿Qué significa profanar? Profanar significa hacer obra en el Shabbat. Profanar significa hacer cosas cotidianas. De hecho, el versículo siguiente, el Señor dice, 6 días se trabajará. 6 días se trabajará. Es decir, todo lo que uno puede hacer, lo tiene que hacer en el resto de la semana, en los 6 días restantes. Pero en el séptimo, en el Shabbat, el Señor dice, en ese día reposarás de toda obra y lo santificarás y lo guardarás para el Señor, porque santo es al Señor. Esto es lo que estamos leyendo. Lo que leímos en el versículo 14 dice, el día de reposo santo es a vosotros. Eso es lo que leímos en el versículo 14. Ahora, yo quiero que vean entonces lo que dice Isaías, que este es un texto que ya lo hemos leído. Isaías capítulo 58, versículo 13 dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día Kadosh, en mi día santo. Es decir, retraer nuestro pie de hacer nuestra voluntad, de hacer nuestro propio proyecto, nuestro propio trabajo. Y ahora voy a dar un ejemplo práctico que está en la palabra de Dios, que es cuando en los tiempos de Nehemías, luego del retorno de la casa de Judá, cuando volvieron del cautiverio de Babilonia y reconstruyeron la ciudad y el templo y empezaron los judaítas nuevamente a adorar al Señor en Jerusalén y a habitar en la ciudad de Jerusalén, ellos debieron, digamos, reconstruir todo lo que habían perdido, y entre ellos los mandamientos a guardar el Shabbat. Entonces aquí en Nehemías capítulo 13, versículo 15 en adelante, hay un relato práctico que nos va a ayudar a entender cómo nosotros podemos llegar a profanar el Shabbat. Escuchen lo que dice el relato, Nehemías capítulo 13, versículo 15. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban lagares. Fíjense, fabricaban el vino. Pisaban lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Todo esto hacían en el día de reposo. Y los amonesté, dice, acerca del día en que vendían las provisiones. Es decir, ¿qué hacían los judaítas en el día de reposo? Hacían sus transacciones comerciales, hacían sus actividades de venta. Amados, yo sé que esto a muchos les va a costar porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar en un Shabbat, a trabajar en un sábado. Tal vez tenés tus actividades acomodadas para ese día. Muchos, de hecho, hace años que trabajan en un Shabbat, en un sábado.
Pero Dios nos está llamando en este tiempo a restaurar todas las cosas. Dice que el Señor va a restaurar todas las cosas. Y el guardar el Shabbat, el guardar el sábado, es una de las cosas que se van a restaurar porque es el mandamiento del Señor y es en relación a nuestro Dios. Está considerado uno de los más grandes mandamientos porque es en relación al Padre, no en relación a nuestro prójimo. Es un mandamiento mayor porque el Señor dice el Shabbat es santo, santo. Y recalca el mandamiento, dice 6 días trabajarás. Pero el Shabbat es santo, santo para el Señor. Entonces, estamos acostumbrados a este sistema de vida. Entiendo, amados, son más de casi 2000 años de costumbre metida dentro de nuestro corazón y de nuestra mente, acostumbrados a descansar en un día pagano, que es el día domingo, consagrado al dios Sol, desde la época milenaria de Roma, hasta nuestros días. Entonces, ¿cómo, si usted puede descansar un domingo, cómo no puede reposar un Shabbat? Entonces, tal vez está atado en su vida, tal vez está muy ligado, y ligado a las actividades, ligado al trabajo, ligado a los asuntos comerciales. Amados, algo simple. Si puede ir al cajero en otro día, no vaya en un Shabbat, no vaya en un sábado, vaya en otro día. La palabra de Dios le dice, 6 días tenés para ir. No vayas en un Shabbat. Es algo simple. Usted me va a decir, fanatismo, no, es palabra de Dios. Es palabra del Señor. Y contra esto tuvo que lidiar Nehemías. Y quiero que le preste atención lo que dice el texto en Nehemías. Él dice, sigue diciendo en el versículo 16, también había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Fíjese que todo tiene que ver con transacción comercial en el Shabbat. Y reprendí, dice, a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros, dice, añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Fíjese que esto es grave, amados. Esto es grave. Por eso Dios quiere restaurar este tema. Por eso Dios quiere restaurar este asunto, porque tiene que ver con el día santo del Señor. El día santo del Señor. El día en el que nos tenemos que dedicar solamente a estar con Él y hablar de Él, a estar en familia, a no hacer nada, a estar quietos, a estar reposados. A eso nos lleva el Shabbat. Dice no hacer obra alguna, lo que leímos en Éxodo. Sigue diciendo, sucedió que cuando, versículo 19, sucedió pues que cuando iba oscureciendo, es decir, como en esta tarde, está oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dice la Escritura. Antes, yo dije que se cerrasen las puertas, es decir, antes que comience el Shabbat, Nehemías dijo, se cierran las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga. Y esto es lo que le dijeron los fariseos al paralítico que Jesús había sanado en Betesda. No te es lícito llevar carga en el día de Shabbat, porque el Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Amados, ¿de qué carga está hablando? ¿De un lecho? ¿Del lecho de un paralítico? A esto es lo que yo le llamo abuso. Y contra esto es lo que el Señor se levantó. No le dijo el Señor al paralítico, levántate y quebrantá el Shabbat. No, levántate, toma tu lecho y anda. De lo que está hablando la palabra de Dios es carga de mercancías.
carga de mercancías, carga de ventas. Nehemías dijo, cierren las puertas de la ciudad y que nadie entre y nadie salga con carga de mercancías. Entonces, ¿qué es lo que hizo el judaísmo de la época? Creó una ordenanza para resguardar ese día, pero no es el mandamiento de Dios. Creó una ordenanza humana. Por eso el Señor dijo, guardan sus tradiciones y transgreden el mandamiento de Dios. Pasando por alto el amor, la fe y la misericordia, porque el Señor le había dicho al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. No está hablando de cargar un lecho, está hablando de la carga de mercancías. Versículo 22 termina diciendo, y dije a los levitas que se purificasen y que viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Y termina Nehemías diciéndole al Señor, también por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Amados, este es un texto para reflexionar. Así que una vez más les digo a todos que el Señor les bendiga ricamente, que tengan un hermoso y un glorioso día del Señor. Y a todos les digo, Shabbat Shalom.